Comienza minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad, pura y exclusivamente la realidad. Lo que otros medios te esconden o no te cuentan, te lo mostramos en este programa con todas las voces y con todo el debate. Enseguidita está llegando la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, constituida hoy en la figura política del día, porque ha logrado a través de una presentación judicial que hizo el municipio de La Matanza el viernes, frenar, la única que lo logra por primera vez, el tarifazo de luz, de gas y de electricidad en el distrito de La Matanza. Así que vamos a estar hablando no solamente de este tema con ella, sino también de cómo se viene, y ella lo viene advirtiendo, deteriorando la situación social en el principal municipio de la provincia de Buenos Aires, que prácticamente es como una provincia, ¿no? Donde se pueden determinar no solamente las condiciones de vida de los ciudadanos, sino de los pequeños y medianos industriales y de las grandes industrias que también están radicadas en La Matanza. Así que enseguida vamos a estar con ella. También está el diputado nacional y integrante de la Unión Industrial Argentina, José Ignacio de Mendiguren, y Álvaro González, el vicepresidente del bloque de diputados del PRO. Esta noche va a estar con nosotros aquí para debatir los distintos temas que se vienen planteando. Y bueno, hay mucho. Se viene la ley de blanqueo, que vamos a estar analizando, y sobre todo un artículo 85, el artículo 85, que prácticamente es una censura para el periodismo, porque habla de penalizar severamente a todos aquellos que den a conocer información sobre las personas que definan blanquear parte de sus depósitos que tienen en el exterior. Y realmente, Berco, te vas a tener que cuidar mucho, ¿eh? Y sí, te vas a tener que cuidar mucho. Pena. No, pero no solamente la pena económica. Y además, la pena económica. tienen que pagar exactamente la misma mismo. cantidad que lo que revelen. O sea, una persona, vos revelás la información de una persona que pagó $50.000 y el periodista tiene que pagar $50.000 y además podría ir preso 2 años. Mira, lo más probable es que si vamos a hablar de alguien importante que blanquee capitales evadidos previamente, vayamos a hablar de alguien que vaya a blanquear $100 millones, 150 millones de dólares. ¿Cómo los pagas? Que me busquen hasta mis nietos para cobrarme 150 millones de dólares. No, la verdad que lo vamos a analizar ahora realmente con Álvaro González, pero yo creo que los diputados van a sacar. Es decir, está muy bien que para las autoridades de la AFIP sea como un secreto fiscal y que no lo violen como han violado este año secretos fiscales de algunos empresarios en Argentina. O como acusan ahora, de violar también a Ricardo Echegaray. Claro, dicho sea de está paso. bien, bueno, está bien. Pero, ahora, para los periodistas claro, que tenemos que informar, que nos quieran penalizar severamente, realmente esto fue un hallazgo que ayer hizo Horacio Berbisque, que hay que darle también en página 12. Bueno, enseguida vamos a estar con ese tema, con las declaraciones de Gabriela Michetti, que ha desautorizado al presidente de la Nación a decir que ya el segundo semestre, olvidémonos, muchachos, todo pasa para el 2017, aunque ella dijo que ve una lucecita en un túnel muy largo. Bueno, el presidente Macri, que estuvo haciendo definiciones sobre el fin de semana, bancando al ministro Aranguren y también hablando de los Panama Papers, vamos a estar hablando. Algunas declaraciones polémicas nuevamente del vicejefe de gabinete Quintana en la mesa de Mirta Legrand, y anuncios hoy para los clubes de barrio. 40% van a ayudar a recuperarle la tarifa a aquellos clubes con hasta 2.000 socios en el interior, ¿no? Y además, un tema que se conoció el fin de semana. Cayó el 9,2% el consumo en nuestro país durante el mes de mayo. Y junto a la caída, Berco, cambian los hábitos también, ¿no? Así es, Gato. El dato fue tapa de todos los diarios económicos de hoy. CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa,
midió un 9,2% de caída del consumo minorista en mayo. Mayo fue el mes piso para el consumo porque, claro, todavía no entraron en vigor la mayoría de las paritarias y los precios subieron sin cesar, con un abril que fue el más inflacionario de los últimos 14 años como mes. En un rato lo que te vamos a mostrar es cómo cambiaron los hábitos de consumo. Ya no solamente la gente que se está ajustando y consumiendo menos, cómo cambiaron, según un informe especializado en la economía minorista, cómo se sustituyeron algunos consumos como estrategia defensiva ante el encarecimiento de la canasta básica. Pero además, Berco, índices que realmente asustan, porque la caída en la venta de electrodomésticos, 19%. Exactamente. El índice de construcción, 12%. Sí, ya había el INDEC admitido una caída en la actividad industrial y en la actividad de la construcción. Pero ahora CAME agrega esta caída muy fuerte en el comercio minorista en mayo y además te agrego otro dato. La propia FIP el viernes difundió la recaudación de mayo. Y la recaudación de mayo, la total, aumenta 23%, en un contexto de inflación de más del 40%, según las propias consultoras cercanas al gobierno. Entonces, que la recaudación suba a la mitad que la inflación, habla de un desplome del consumo, claro, porque el grueso de la recaudación está atado a lo que se factura, y si eso sube a la mitad que la inflación, estamos realmente consumiendo poco. Bueno, muy bien. La vicepresidenta de la Nación durante el fin de semana dijo que hay que olvidarse del segundo semestre, ¿eh? No hay segundo semestre. El presidente había dicho en el segundo semestre las cosas mejoran, la vicepresidenta dijo no hay segundo semestre, dijo lo siguiente. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos este no, este. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. ¿Qué quiere decir? Empezás a ver que la inflación cae, empezás a ver que la mano de obra de la construcción empieza a contratarse con obras concretas, en la provincia de Buenos Aires, con 100.000 millones de pesos que van a ser disponibles para eso, en las otras provincias con cada una sus montos proporcionales. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se reactive la creación de trabajo genuino. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Bueno, Verónica Magario, 2017, dice la vicepresidenta. Negro, dice que está ahora. Bueno, parece que vamos postergando las cuestiones. Tiene que ver con que realmente las medidas que se tomaron los primeros días del gobierno nacional nos marcaron este camino de la pérdida de trabajo y del decrecimiento, ¿no? Todos lo vemos. Todos vemos que el horizonte está muy lejano y que el segundo semestre no era la solución, como decían. Bueno, enseguida vamos a hablar también porque es la primera que logra que se suspendan los tarifazos de luz, de gas y de agua en La Matanza. Los tres juntos ha logrado. Así es. La verdad que felices porque la jueza nos dio lugar en un amparo, una cautelar para todos los habitantes de La Matanza, para estos tres servicios que se retrotraigan y no se efectivice el aumento de estas tarifas. Muy contentos porque este es un logro de toda la sociedad matancera. Lo hemos hecho en conjunto y a raíz de una mesa de diálogo que creamos en el distrito, y que su primera medida fue esta, poner en marcha este pedido de amparo. Ya ahora venimos con Verónica Magario, está también José Ignacio de Mendiguren, está Gladys González y está el vicepresidente del bloque de diputados, Álvaro
Álvaro González. Le vamos a preguntar recién también a Gladys González, porque durante el fin de semana nos hemos enterado de alguna amenaza que ha tenido por parte de algunos gremialistas que nos recuerdan lo peor de las épocas más pesadas, así que enseguida se lo vamos a consultar también a ella. Bueno, en la línea de lo que Michetti decía, habló en la mesa de Mirta Legrand Quintana, que es el vicejefe de gabinete, se lo puede decir. Sí, ¿no? Ascendente. Sí. Junto con Gustavo Lopetegui, uno de los hombres que más talla debajo de Marcos Peña y en detrimento de Alfonso Pratgay, que cada vez está con menos facultades o más acotado por estos vicejefes de gabinete. Bueno, y sobre los tarifazos y sobre el sur y sobre ventanas abiertas, decía esto Quintana. En el caso de la energía domiciliaria, hoy el Estado subsidia el 70% del costo. Es decir, aún con los aumentos que hubo, la gente está pagando en promedio el 30% del costo. Es decir, se ha hecho gradual, pero cuando vos arrancás de bases tan bajas, ¿no? Y la verdad que ha generado inclusive conductas sociales contrarias al medio ambiente, ¿no? A mí me enoja cuando en el verano uno prende el aire acondicionado, lo pone tan frío que hace demasiado frío, entonces abren las ventanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de la energía era tan ridículamente bajo que la gente perdió toda sensibilidad al respecto. En el verano uno prende el aire acondicionado, lo pone tan frío que hace demasiado frío, entonces abren las ventanas, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de la energía era tan ridículamente bajo que la gente perdió toda sensibilidad al respecto. Paulatinamente se debe haber hecho. Es un masazo esto. Bueno, dijo gradual, pero la señora lo corrigió, le dijo es un masazo, como realmente ha sido el tarifazo, ¿no? Sin embargo, el presidente durante el fin de semana defendió esto, defendió al ministro de Energía, a Aranguren, y también defendió el tarifazo. En declaraciones dijo lo siguiente. Si hubiésemos tenido en estos 10 años un ministro de Energía como Aranguren, con la capacidad de Aranguren y la honestidad de Aranguren, no tendríamos los problemas que tenemos hoy de energía. Si hubiésemos tenido en estos 10 años un ministro de Energía como Aranguren, con la capacidad de Aranguren y la honestidad de Aranguren, no tendríamos los problemas que tenemos hoy de energía. Si hubiésemos tenido en estos 10 años un ministro de Energía como Aranguren, con la capacidad de Aranguren y la honestidad de Aranguren, no tendríamos los problemas que tenemos hoy de energía. Bueno, Macri, que sale por primera vez a defender al ministro Aranguren fuertemente, después de una semana donde estuvo contra las cuerdas, incluso desde el propio Gabinete Nacional, donde tuvo que salir el ministro político, Frigerio, a salvar las papas frente a los gobernadores patagónicos que estaban en pie de guerra, no solamente los gobernadores, la Patagonia en pie de guerra. Pero el presidente lo salió a defender. Fíjese además que esto, el presidente hablando, fue el viernes, después de las 3 de la tarde, cuando tuvo el problema de la arritmia cardíaca, y se lo notaba, y a un presidente que estaba como cansado y como demacrado. Bueno, después, el viernes contamos aquí, lamentable, todo el episodio de desinformación que se vivió por parte del gobierno. Felizmente hoy ya el presidente volvió, pasó, fue un susto, pero está bien, y hoy volvió realmente a la actividad sin ninguna secuela, que es lo que han dicho los médicos. Pero también habló el presidente el viernes en esta entrevista que daba al portal informativo Infobae sobre las cuentas offshore, claro, sobre los Panama Papers. Acá realmente la respuesta no es satisfactoria. La respuesta que da el presidente no es satisfactoria. Escuchamos. El tema de la sociedad quedó claro, ¿no? Que fui director 6 meses. Contestó Panamá ya el oficio que mandamos, que fui director 6 meses de una sociedad, no tuve nada que ver. ¿Qué sé yo? No sé si estuvo activa. Yo fue en la sociedad que fue en el año 98, son 18 años. No, sí, 18 años. 18 años. ¿Qué sé yo? No sé si estuvo activa. Bueno, el presidente no puede decir qué sé yo, porque viene de negar. La primera reacción fue negar cuando apareció los Panama Papers. Investiga, el juez Casanelo amplió la investigación. Y ahora el presidente no puede decir qué sé yo. No. Hay más de 1000 fojas en la causa
que sigue el juez Casanelo y que investiga el fiscal Federico Delgado. En esas 1000 hojas está la genealogía de las empresas offshore de la familia de Mauricio Macri. Y esa genealogía muestra en varias ocasiones aperturas de compañías hijas de otras compañías ocultas en las cuales participó como director fundador. Claro, no sabemos si accionista porque son todas acciones no nominativas, son todas acciones oscuras, opacas. No se sabe de quién son las empresas. Pero a modo de mamushka, una esconde a la otra y todo consta en la causa de Federico Delgado. Es imposible que el presidente no lo haya sabido y cada vez son más las contradicciones en las que incurre al destacarlo. Además podés decir cualquier cosa, menos no sé. Digamos. No, bueno, pero lo grave es que el presidente primero lo había negado, primero lo negó, después tuvieron que salir a admitir y ahora dice al menos, qué sé yo. No sé, es increíble. No sé. Te digo, la causa es muy completa, es casi una radiografía, una tomografía computada del patrimonio de la familia Macri. De la Argentina. No nos olvidemos que la defensa del presidente presentó una queja ante el juez porque lo estaban investigando demasiado. El abogado Ricardo Rosenthal, que sigue la causa como si fuera un sabueso. Está todos los días en Comodoro Pi siguiéndola para intentar evitar que tenga más ramificaciones. La verdad que si hay transparencia y si lo que se busca es dar un mensaje de tranquilidad, lo que debería hacer el presidente no es defenderse así, celosamente, con un abogado que cuide el sujeto de la investigación. Debería decir, abrir todos los libros. Que investiguen. Y mostrar todo. Y ya. Bueno, Pablo Tonelli se refirió hoy a esto que comentábamos al inicio, que después va a ser motivo seguramente del debate con todos los legisladores, y que es este artículo 85 que está en la ley de blanqueo y que para los periodistas penaliza severamente si se da a conocer una información sobre el blanqueo. Decía lo siguiente Pablo Tonelli. ¿Hay una pena de prisión para quienes divulguen beneficiarios del blanqueo? ¿Usted sabía esto? No, no sabía. No lo he visto eso en la ley. Sí, lo estoy viendo en este momento. En principio, digamos, la revelación de secretos es algo que alcanza a todo el mundo en la medida que esté en conocimiento de algún dato que no pueda ser revelado, sea un magistrado o sea un tercero. Bueno, pero digamos que se enterara circunstancialmente de algún dato secreto, me parece que allí donde aparece la obligación de preservarlo, ese dato secreto, y no revelarlo. Depende de qué tipo de información se trate y de cómo haya llegado a su conocimiento. Digamos que hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos ni por los periodistas. Si un periodista accede a un banco de datos, accede ilegítimamente a un banco de datos personales, por ejemplo, el banco de datos personales de la FIP, y eso lo revela, está incurriendo en el delito. Vamos a revisar el artículo, no hay ningún problema. Pablo Tonelli diciendo que se va a revisar, ahora vamos a hablarlo con Gladys y también con Álvaro González. El presidente hoy y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a instancia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, anunciaron un 40%, una especie de subsidio para los clubes de barrio de hasta 2.000 socios por el tema del tarifazo eléctrico. Yo sé que el gabinete social del gobierno, que entre otros encabezan Esteban Bullrich, Jorge Triaca, la ministra Carolina Stanley, están tratando de ampliarlo para tarifas de gas y de agua también. Se está avanzando en eso. Esto era el anuncio hoy del presidente. Por eso, en línea con lo que todos queremos, que estos lugares sigan siendo una parte central, una parte extendida de nuestra familia. Como decía la gobernadora, acompañarlos en este momento difícil de la transición que estamos recorriendo, a ordenar, sincerar nuestra economía para poder crecer, para que vuelva a haber trabajo para todos, que este estancamiento que lleva más de 5 años se termine y que todos los chicos que comienzan hoy con tantas ilusiones en el club, en la educación que reciben todos los días, puedan realizar sus sueños a través de un buen trabajo. Y por eso queremos acompañarlos, devolviéndoles el 40% de la tarifa eléctrica en esta transición retroactiva el 1 de abril, porque a algunos ya les llegó. Bueno, muy bien, ahí estaba el anuncio del presidente sobre los clubes de fútbol. Reitero, sé que el gabinete social está trabajando para ampliar a las tarifas de aguas y de gas. Me quiero detener un minuto porque en este programa desde hace ya varias semanas que venimos siguiendo las presiones mediáticas,
políticas, judiciales que tiene y que sufre el juez federal Sebastián Casanelo. Que tiene causas sensibles, que parece que algún sector del poder ha molestado. Investigó hasta diciembre al ex hombre fuerte de la CIDE, Jaime Estiuso, por un presunto enriquecimiento ilícito. Le sacaron la causa. Investiga al presidente por los Panama Papers. Investiga la tragedia de Costa Salguero, donde hubo 5 jóvenes muertos y donde hay funcionarios, donde hay inspectores del gobierno de la ciudad que están involucrados. Investiga Lázaro Báez y todas las conexidades que tiene Lázaro Báez. Pero las operaciones en contra que está sufriendo el juez Sebastián Casanelo, reitero, mediáticas, políticas y desde la propia justicia son inadmisibles. Lo vengo diciendo desde hace varias semanas, lo vengo remarcando. Por eso hoy quiero, no solamente para rescatar lo que venimos diciendo acá, el grado de veracidad, sino que fíjese cómo serán de absurdas las operaciones contra un juez que realmente ha demostrado independencia, un juez que es de los pocos en el Palacio Tribunal en Comodoro Pi, junto a Rafeca y algún otro juez, que no permitió nunca que la CIDE ingrese a sus despachos. Por eso tal vez le hacen tantas operetas ahora. Pero digo, ¿cómo será de burdo? El viernes, yo lo comenté acá, el viernes decían, el diario Clarín, que había un arrepentido de la Cámpora que había mostrado un audio donde ligaba al juez con la abogada y hablaban de Casanelo. Después, en el canal de cable de ese mismo grupo, ya decían que era Báez con el juez Casanelo. Y además decían que hoy Lázaro Báez iba a presentar y el hijo, hoy fue Lázaro Báez. Nada de lo que se decía presentó, ni el hijo. Nada de lo que vendieron que iba a hacer, presentó. Pero digo, ¿cómo serán de burdas las operaciones para que 2 medios totalmente antagónicos, antagónicos, como son Página 12 y el diario La Nación, creo que están en un extremo y otro, y 2 periodistas que creo que no tienen ningún tipo de conexión, como son Raúl Tuni Colman en Página 12 y Carlos Pagni en el diario La Nación, hayan expresado este fin de semana. Ayer Tuni Colman, mire, lo mostramos. Ayer Tuni Colman en Página 12 y hoy Carlos Pagni en el diario La Nación. Ayer Tuni Colman decía, el plan de la escudería Estiuso. Los jueces y fiscales que responden al ex espía buscan ligar a Báez, como sea, con Cristina Fernández de Kirchner. Y mostraban cómo eran las operaciones berreta que estaban haciendo y las ligazones que Estiuso, que parece que el gobierno actual lo ha revitalizado nuevamente, lo ha puesto en la cancha, hace de la mano de algunos en el Palacio de Tribunales. Y hoy, Carlos Pagni, en el otro extremo, bajo este título, La sombra del espionaje otra vez en los tribunales. La sombra del espionaje otra vez en los tribunales. Una nota completísima donde centra en la figura del juez Casanelo, donde con muy buena información va mostrando las conexiones que hay de abogados, defensores de Lázaro Báez, con ex integrantes de la CIDE, del círculo de Estiuso. Y dice Pagni hoy en el diario La Nación, ¿cabe pensar que a Casanelo se lo somete al rigor del espionaje para que deje de molestar a Macri? Hay otros pleitos que quizás expliquen mejor esta tormenta. Casanelo fue, en el alto imperio de Oscar Parrilli y el camporista Juan Manuel Mena, el primer juez que investigó a Estiuso, denunciado por Vera por enriquecimiento ilícito. El 12 de diciembre pasado lo desplazaron del caso por arbitrariedad. Hay otro expediente mucho más sensible en lo de Casanelo. Investiga a Angelici por tráfico de influencias y ya pidió el cruzamiento de sus llamados con jueces y fiscales. Angelici es el gestor más activo del gobierno en tribunales, lo denunció Carrió. Los historiadores del arte, dice Carlos Pagni en el diario La Nación, los historiadores del arte
cuando dudan de la autoría de una obra, suelen identificarla como atribuida a fulano. Las últimas imputaciones contra Casanello merecerían ser atribuidas a Estiuso. Grabaciones clandestinas editadas, entradas salientes o entrantes de un teléfono, celdas con las que se puede localizar a un acusado. Macri conoce esos procedimientos como nadie. Por eso es inquietante que Cambiemos continúe con una de las desviaciones institucionales más graves del régimen anterior, la manipulación de los jueces a través del espionaje. Sigue, la verdad que la nota es muy interesante porque hasta dice Pagni que si lo sacan a Casanello, la pondrían a Servini de Cubría, que tiene ligazón con un fiscal que a su vez tiene ligazón a la actual número 2, la nombra mucho a la número 2 de la ex-CIDE, Magdalani. Pagni hoy en la nota. ¿Con esto qué quiero demostrar? Para que Carlos Pagni, de un sector del periodismo, el diario La Nación, que tiene muy buena información, y del otro sector del periodismo, antagónicos, Tuni Coleman, revele ayer en Página 12, fíjense qué clases de operaciones berretas y de espionaje le están haciendo a un juez para apartarlo porque molesta. Y esto realmente es tremendo para la salud de la República, porque no se puede condenar sin pruebas a nadie. Y pareciera que le dicen a Casanello todo el tiempo, no importa si tenés prueba, condená, llamá indagatoria igual, no importa si tenés prueba. Vergonzoso, bochornoso, lo vengo calificando ya desde hace... Por eso, realmente hoy me siento hasta respaldado en lo que vengo diciendo desde hace varias semanas con la figura del juez Casanello, a quien no conozco, pero en tribunales los jueces honestos y probos que hay, por suerte, hablan muy bien de la figura de Casanello, que dicho sea de paso fue recibido 40 minutos por el Santo Padre la semana pasada. Bueno, muy bien, cambiamos de... y quiero al final de todo, porque no puedo dejar de alto, y esto lo compartimos con por lo menos con Berco, durante el fin de semana, no sé si en el programa creo de Mauro Viale, Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, dijo que Videla había sido realmente tremendo en hacer desaparecer personas, pero que no mataba de hambre a la gente como la mata de hambre Macri. Realmente un exabrupto imperdonable de Moreno. Realmente imperdonable el exabrupto de Moreno, que tendría que salir a pedir disculpas. Porque como yo siempre digo acá, los dirigentes, sea quien sea, tienen que tener responsabilidad a la hora de hablar. No se puede decir cualquier cosa. Y la verdad que salir a decir que Videla era un hijo de puta porque tiraba gente al mar, pero que no mataba de hambre, hay que recordarle a Moreno que Videla también fue autor, junto a Martínez de Oz, de un plan sistemático para destruir la economía argentina, como también la destruyó la dictadura. Así que uno puede... Se ponen los dirigentes a veces, en esto hay que ser realmente... No pueden. A ver, estamos viviendo un proceso democrático. Así como el año pasado, cuando alguna conductora decía que se vivía en una dictadura bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decíamos que era un exabrupto, no pueden decir de un presidente que fue electo por 51% la mayoría, compararlo con una figura de una dictadura. Realmente es un exabrupto que tendría Moreno, si tiene dignidad, salir a pedir disculpas. Sí, comparto, me sumo a lo que decías. Decís que con Berco lo compartías, yo también estoy de acuerdo. No se puede comparar bajo ningún punto de vista la legitimidad de un gobierno democrático, de un presidente democrático con un dictador de la calaña de Videla. No solo denota una brutalidad en la comparación y además una ignorancia, porque claro, la dictadura generó 27 trimestres consecutivos de caída del empleo industrial. Fue un plan deliberado para destruir la industria y efectivamente el poder adquisitivo cayó tanto entre puntas de la dictadura que había muchísimo más hambre al terminar la dictadura que al principio. Pero es un acto de ignorancia y un acto además de transfugismo político y de verdad para mí lo más indignante del fin de semana. Igual Berco, los detalles técnicos no interesan, digamos, o sea... No, la comparación. Desde el principio. Si el año pasado decíamos así que no la hubiera comparación caído a la expresidenta no valía, acá cabe lo por eso, así no
no hubiera caído Así no hubiera caído la economía a ningún punto, así hubiera sido, qué sé yo, no sé, mínima relación con la realidad. O sea, no podés comparar la legitimidad. Es bruto y ignorante, por eso. Una cosa es banalizar los vuelos de la muerte y otra cosa es ignorar encima el plan de destrucción. Las dos cosas. Bueno, Verónica Magario, gracias. Bueno, finalmente usted ha logrado conseguir que se suspendan los tarifazos de luz, de gas y de agua, por primera vez, porque hasta ahora eran básicamente de luz, ¿no? Lo que se venían suspendiendo en el interior del país. Bueno, sí, conseguimos una cautelar que retrotrae todos los aumentos de las tarifas, de las 3 tarifas que vienen afectando a nuestro distrito. Y hicimos una presentación en conjunto. Nosotros hemos armado un espacio de diálogo con los 2 obispados de La Matanza, con los empresarios, con los representantes de las distintas cámaras de empresas y comercios, con los docentes, bueno, la universidad, es decir, todos los sectores. Y la primera medida... ¿Por qué lo hacen? Porque usted viene advirtiendo desde enero, y yo siempre lo marco acá, que usted venía notando un deterioro en las condiciones sociales, en el consumo, lo dijo la última vez que estaba acá, que hace un mes. ¿Qué es lo que notaba de los comercios o de la gente en La Matanza para hacer esto? Bueno, vienen sucediendo varias cosas. Desde febrero el primer tarifazo que nos afecta es el de la luz. Esto afecta al sector productivo fuertemente. El de la luz, que después se suma al del agua y que ahora se suma al del gas. Nosotros tenemos rubros de la producción que usan los 3 servicios y consumen mucho. Tarifazos que sumado en la producción, sobre todo en la industria, en las pymes, La Matanza tiene un 90% de pymes. Producimos mucho calzado, nosotros producimos el 60% del calzado nacional, tenemos textiles, pero también están las metalmecánicas. En fin, todos los rubros de producción se vieron muy afectados con estas tarifas. Sumemos a eso la apertura de importaciones que se han profundizado y agudizado en esta etapa y los costos que le han aumentado a los productores, a los empresarios. Esto lo que está llevando es a un cajón sin salida, realmente donde las empresas no tienen que vender, para qué van a producir y no tienen cómo ya sostener sus empleados porque no tienen producción que realizar. Este cajón encerrado que tenemos y que no vemos un túnel, ni la luz del túnel, ni la salida del túnel, realmente ha hecho que nosotros nos juntemos en el distrito de La Matanza y trabajemos junto a todos estos sectores para buscar alguna alternativa. Porque ¿cuál es la gran preocupación? La Matanza ya viene generando en su área productiva, en el sector privado, despidos. Esto a colación, a ver, cae el comercio, el consumo, que ha caído un 40% en nuestras ciudades. Las empresas que son generadoras, las pymes que son generadoras de trabajo, están a punto de cerrar porque nos están diciendo que en el último trimestre del año van a estar cerrando, ya no tienen qué producir ni cómo sostener los costos, han suspendido. Ya sus producciones están suspendidas y hay empleados que también les han ofrecido el retiro voluntario. Por el otro lado, los usuarios en general, los usuarios vienen sufriendo el aumento de precios, el aumento de las tarifas. El aumento del agua fue terrible. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se cobra por metro cuadrado de la vivienda. Esto significa que las familias que han construido su casita con mucho esfuerzo, y que esta es la característica del conurbano, nosotros tenemos casitas en nuestros barrios, están pagando no por consumo de agua, sino por metro cuadrado y el impuesto. Claro. La suma de estos tarifazos y del aumento está provocando en estos sectores. Y un sector más que está totalmente afectado, el sector de los clubes, el sector de la universidad. Pero todas estas cuestiones se suman a la diversa caída de la industria, del consumo y por ende del salario de la gente. Esto es lo que nos condujo a pedirle a la justicia que tratara de remediar esta situación que por todos lados veníamos planteando para que se cuidara sobre todo al productor, al comerciante, al usuario. Álvaro, ¿falta, digamos, una respuesta política aún más por parte de estos tarifazos? Porque la justicia hasta ahora viene parando.
Bueno, es que me parece que hoy la política ha decidido judicializarse. Bueno, hace mucho, lamentablemente, en Bueno, Argentina. pero básicamente pasa por esto. Hoy terminamos todos los políticos discutiendo en tribunales las cuestiones que debiéramos dirimir en términos políticos. Pero ahí hay un error que el gobierno admitió, pero que más se allá de equivocó. eso, sí quiero contextualizar la charla, porque si no pareciera ser, yo escuchaba atentamente todos los comentarios, pareciera ser que me tengo que ir a mi casa y acostarme a dormir y decir en qué país estoy viviendo. Sin con esto desmerecer ninguna opinión, simplemente poner en contexto lo que estamos viviendo. O sea, para que ocurra todo lo que ocurre es porque en algún momento la decisión política del que administraba este país decidió no aumentar las tarifas. Y no aumentar las tarifas durante 12 años provocó lo que provocó, que entre el costo real de la producción de la energía y demás y el costo real fuera abismal la diferencia. Entonces, muy bien, después podemos discutir la forma en que se aplica. Lo que no podemos discutir es la objetividad del precio de lo que se está consumiendo. Los otros días estaba en un canal vecino, porque gracias a toda la pantalla que me dan ustedes, me invitan de otros me invitan de otros programas, y hablaba con el diputado nacional Eduardo Costa, que es de Santa Cruz. ¿Saben cuánto le pagaban al productor argentino, a las empresas que producían el gas? $1.50 el MTU, creo que es la unidad de medida. ¿Saben cuánto pagamos la que viene de Qatar? 18. ¿Por qué no le pagamos 18 y seguían produciendo gas en el sur y no traemos gas de Qatar? Entonces hay una visión de que este gobierno es un gobierno sádico, que lo único que pretende es expoliar a la sociedad, cobrarle más caros los servicios y demás. Y en definitiva, también es cierto que en algún punto uno tiene que decir, señores, bueno, esta es la verdad. Y yo creo que si hay algo que ha hecho Mauricio Macri es decir, yo no voy a mentir. Y no mentir significa muchas veces transmitir cosas que no son agradables. Porque a nadie le gusta venir a la televisión a defender un aumento de impuestos. Ahora, no es menos cierto la irresponsabilidad de aquellos que le tocaron y hoy se ven sorprendidos administrar durante 12 años y nos han llevado a esta situación. Esto hay que decirlo también, porque si no parece ser que a nosotros nos gusta llegar a aumentar los impuestos. A nadie le cabe la duda que estaban atrasadas, pero se habla de la brutalidad de que todo sea en una sola vez. El propio gobierno lo tuvo que reconocer. Me parece que si bien uno reconoce esto y lo hemos hecho público y estamos corrigiendo algunas cuestiones, la verdad que no estoy de acuerdo justamente con que se judicialice, porque además los criterios son para todos se dejó de corregir. Pero ahí falta una respuesta tarifa política, Gladys, tal vez antes del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la intendenta hablaba de las universidades y el presidente hizo un anuncio para aumentar el presupuesto justamente para hacer frente al tema tarifas. Habló de los clubes, acaba de corregir el tema de los clubes, atendiendo la situación y viendo que por supuesto aportan a la comunidad un enorme trabajo social. Estamos trabajando con las pymes, entonces el modo de frenar esto a través de la justicia y de hacerlo para todos. Cuando habla del agua y dice el metro cuadrado, claramente vos si tenés una casa chiquita pagás menos que el que tiene una casa grande, es un criterio que tiene que ver con el, digamos, lo que cada uno paga por lo que tiene, y entonces pagan más los que más tienen. Ahora, cuando uno dice no hay aumento de tarifas para nadie, en definitiva perjudica a aquel que menos tiene. Nosotros hemos implementado la tarifa social, se han anotado muchos más a la tarifa social que antes no estaban alcanzados por esto, y vuelvo a repetir, universidades, clubes de barrio, y estamos trabajando con pymes, y lo ha dicho incluso el ministro Cabrera, de cómo vamos a trabajar para acompañar a las pymes en esto que tiene que ver con las tarifas. No debería haber sido al revés, bueno, diputada. pero lo hicimos público que en algunas cuestiones hubo desfasaje, lo hicimos con las provincias del sur, dijimos, bueno, no, hay que poner un tope en cuanto al aumento, digamos, bueno, lo hicimos y eso es una virtud, independientemente de que en sí mismo ha sido un error, de la cantidad, digamos, de aumentos que hemos dado, en algunos casos muy fuertes como en las provincias del sur, tenemos la actitud de reconocer eso y de subsanarlo. La verdad es que el aumento de las tarifas de luz vienen desde el mes de febrero.
Realmente nosotros hemos ido planteando esto en los distintos ámbitos. Ha sido brutal. No solo aumentaron la luz, sino que apostaron más y aumentaron el agua potable y las cloacas, el aumento del gas ahora, sin proteger estos sectores. Y las primeras protecciones a los sectores salen acá. La verdad es que todos vimos, y lo vimos, el país entero lo vio, el gas del sur se detuvo porque empezaron a judicializar los gobernadores. Entonces, pareciera que uno que recorrió los ministerios, que habló, que propusimos desde el principio, porque nosotros fuimos de los primeros que asistimos a la reunión con Aranguren cuando vino el aumento de luz, y propusimos que a todos los sectores vinculados, a los clubes, los bomberos voluntarios, hay un montón de instituciones que funcionan dentro de la comunidad que hay que acompañarlas. Un centro de jubilados no puede pagar 6.000 pesos de luz como le viene, y sumen a eso el resto de las tarifas, porque los abuelos con su cuota de socio no pueden sostener esto. Entonces digo, si realmente uno fue a buscar, fue a hablar, propuso, hagamos de esta manera, durante 3 meses, la verdad es que no hubo respuesta, y finalmente lo que vemos es que la respuesta está cuando la justicia realmente dice, bueno, vamos a dar una cautelar, y a partir de ahora se le presta atención a esta situación. Porque además, digamos algo, y quiero agregarlo, a nosotros nos pasó la semana pasada que hubo un fallo que salió a favor del interior de la provincia de Buenos Aires, y nos dejó a todos los del conurbano absolutamente afuera, con el aumento de las tarifas de luz, lo cual va generando mucha injusticia. Y esto es porque no hay una política direccionada, concreta, a los sectores y a este brutal aumento, porque es brutal. Vasco, desde el sector industrial y de las pequeñas y medianas empresas, como lo están viviendo ustedes primero, también. Gato, no quería dejar pasar, conozco mucho a la diputada, y esto es lo que le ha sucedido en Corrientes, se lo la semana... se lo quería preguntar. ¿Qué pasó, diputada? Coméntelo. ¿Le hicieron una amenaza? Sí. Usted está de interventora, yo no lo sabía. Sí, de ¿Dónde? interventora del SOMU, del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, que es donde hay un personaje muy conocido que es el Caballo Suárez. Hay diferentes seccionales en este sindicato. Yo fui a la seccional Corrientes a nombrar delegados de la intervención y recibí una amenaza mientras íbamos en una camioneta manejada por la persona que nos hizo la amenaza, al abogado que nosotros designamos y a mí. Juan Nicolás Fuentes. Sí, que es en el trayecto de Corrientes Empedrado, que íbamos a visitar un centro recreativo que tiene el sindicato allí. Bueno, él en un momento me pregunta cuál iba a ser su rol en el futuro. Le dijimos que la intervención y el juez había suspendido todas las autoridades de la comisión y que teníamos que nombrar delegados interventores hasta que se normalice el gremio y se llame a elecciones. Y él nos dijo, yo no estoy para cuidar a terceros, acá en cualquier momento a alguno se le puede escapar un tiro. Nos siguieron en todo momento 2 autos que en ningún momento se presentaron, bajaron en Empedrado, sacaban fotos de todos nuestros movimientos, había 4 o 5 personas en cada auto. Este hombre, además, durante todo el viaje le preguntó de manera insistente al abogado que vive en Corrientes, justamente lo nombramos para que haga más efectiva su actuación allí, su domicilio de manera intimidante, así que desde que subimos esa camioneta hasta que bajamos hemos sentido temor por nuestra seguridad. Repudiable, y nuestra solidaridad. Muchas realmente, gracias. porque son actos patoteriles que hay que realmente echar por tierra y terminar en la Argentina de hoy. Así que nuestra solidaridad. Y además las mujeres no nos merecemos. Y además eso, frente a unas mujeres parece que hay una muerte mayor. Una mujer que fue sola, acompañada de... O sea, me parece que hasta de cobarde, conocemos ¿no? la valía de Gladys, así que también pues, nuestra solidaridad de todo el Frente Renovador, que te conocemos Muchas mucho y sabemos el coraje que tenés para encarar esas cosas, la verdad. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que me preguntás, yo creo que hay 2 temas. Que la tarifa había para el sector productivo, que acá había que corregirla, no nos cabe duda. Nosotros siempre decimos, no hay energía más cara que la que no se tiene, y la falta de inversión nos llevaba casi a no tener energía. ¿Qué pasó después? Había 2 formas de encarar esto. Lo sabíamos nosotros y ya estaba en nuestra campaña. Vos sabés que las concesiones tienen 2 temas. Uno que es el precio y otro que es el plazo de la concesión. Uno lo que podía hacer era extender el plazo, entonces que sea más gradual el aumento. Primer tema. Segundo tema, no es lo mismo que vos empecés a actualizar la tarifa desde un escenario de crecimiento,
donde la empresa que lo está soportando y se tiene que ir acomodando, está creciendo, o al que le llega un domicilio está con trabajo y está haciendo horas extras, a que vos apliques esta medida en un momento donde hay caída marcada del nivel de actividad, etcétera, porque es muy difícil afrontarla. Entonces, ¿qué te encontrás? Y te encontrás que no te van a pagar. Y cuando no te pueden pagar, te encontrás en una situación política mucho más difícil, que es tener que ir a cortar un servicio. Claro. Entonces, a veces es políticamente, aunque económicamente pueda justificar la necesidad del aumento, política y socialmente a veces es inviable. Entonces es importante tener ese timing, ¿no? De cómo se puede... acá. Yo creo que sí, por eso alguna dijo Sergio que habíamos entrado al quirófano con una motosierra, digamos, ¿no? En vez de poder arreglar esto. Me parece muy bien que ante el hecho, esto es un tema positivo, que ante el hecho se quiera solucionar, más allá de que pueda quedar bien o mal políticamente, yo creo que queda bien, que se reconozca un error y se pueda retroceder. Este es un tema de fondo que hay que corregirlo porque hace falta inversión. Ahora, bueno, la inversión para nosotros es clave, que se paute entre los dos temas. Si por un lado te estoy dando más tarifa, garantizame que la inversión llega. Hasta ahora, yo creo, sinceramente, y hablo a título personal y me juego el río, creo que el ministro Aranguren encaró algo solo, trajo un tema técnico que planteó. Yo conozco muchos funcionarios que quedaron sorprendidos, también no participaron. Frigerio lo dijo, públicamente tuvo que salir Frigerio a salvar las papas, ¿no? Entonces, bueno, creo que el tema hay que corregirlo ahora y sobre todo apostar nosotros, el sector de la producción, al crecimiento. Ahora venimos, se sale de la vaina, Álvaro. La luz, ¿cuándo la ves? Porque Miquetti dijo que segundo semestre nada. Yo quiero verla, la verdad, bueno, soy optimista por naturaleza, quiero verla. verla. Lo que sí creo que es clave las señales que se den de acá en más. Acá se acaba de hablar de las pymes, yo el jueves, fíjate, convoco al Congreso, pero invitar a todos los bloques. ¿Por qué? Porque hay varios temas que este es un sector que hay que alentarlo. Es muy importante darle a lo mejor garantías a los acreedores externos o a los inversores externos, pero te aseguro que vas a salir primero si alentás a la pequeña y mediana, que es la que te genera el 80% del empleo y además están en todo el país. Es lo que dice. Yo te digo, entre otros temas terribles que tiene hoy, es la industria del juicio. Hoy te digo, están cayendo sobre la pequeña y mediana una serie de demandas. Nosotros el jueves en el Congreso vienen más de 400 pymes para que concretamente le vayamos solucionando. Y después, lo dejamos para otro, es la luz. Vos a una pyme tenés que saber qué le pasa, metete en sus zapatos. No es un alemán o un francés, es un argentino. Que cuando empieza a ver señales de que porque no controlas precio abrís la importación, empieza a ver de que el tipo de cambio se queda y vos la tasa vuela, ya todo esto lo vio. Entonces explícale que no viene para quedarse. ¿Me permitís que haga hacer una tanda y enseguida, Álvaro? Tanda y seguimos, está muy interesante el debate, civilizado. Y enseguida Alejandro Berkovich nos va a hablar de los nuevos hábitos que tienen los argentinos y el consumo, ¿no, Berco? Así es, Gato. Bueno. Por un lado estás consumiendo menos y esto se nota en las ventas de los comercios, pero por otro lado cambiaste algunas costumbres de consumo a partir de haberte tenido que apretar el cinturón. Hoy vamos a repasar esos cambios en los hábitos de consumo que no son solo cuantitativos, son de calidad, son cambios en la dinámica de nuestra vida cotidiana. Anita. Quédate ahí, enseguida volvemos aquí en Minuto 1 con todo el debate.